Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en Más Negocios y arrancamos nuestro programa. Les habla María Dolores Arias. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos con nuestro invitado Warren Orbo, con quien vamos a platicar acerca de la ética y los negocios. Warren, cuando uno habla de ética y negocios, pareciera que son dos, agua y aceite, que no se pueden unir y existe esa idea de no, es que el que hace negocios o el empresario no es ético y no puede actuar con ética si quiere ser exitoso. Es un error que se debe a Kant, la mera verdad. Se ha infiltrado a través de ideas de él que él creía que la ética no tiene nada que ver con lo práctico. Pero la ética aristotélica o la ética utilitarista de Bentham o la ética objetivista o la ética de Epicurio, todas son éticas que tienen que ver con la práctica. Todas tienen como fin el que tú puedas florecer, el que puedas vivir una vida plena. Entonces, de lo que se trata es de descubrir cuáles son los principios que te ayudan a vivir una vida plena, y son principios que, como se están basados en la realidad, si los contradecís, la misma realidad te castiga. Dicho en términos más pueblerinos, digamos, contradecirlos es como escupir contra el viento. Esa es la realidad. O hacia arriba. O hacia arriba, sí. ¿Verdad? Para empezar, la razón de una sociedad es lo que llamamos para cooperar por medio de la división del trabajo. La división del trabajo consta de dos lados. Un lado es la producción de bienes demandados, que es riqueza. Y el otro lado es el intercambio de esos bienes. Porque si no hay intercambio, ¿para qué te vas a dividir el trabajo? ¿Para qué te vas a especializar? ¿Verdad? Si tú vas a hacer, zapatos, y no los vas a intercambiar con nadie, te vas a quedar con los zapatos, y otro que está produciendo papas se va a quedar con sus papas hasta que se le pudran, y ninguno de los dos sale beneficiado. El beneficio se da precisamente porque los dos, actuando en su mejor interés, van a intercambiar. Entonces, el propósito de la sociedad precisamente es que puedas intercambiar bienes y servicios. Ahora, lo bonito de esto es que ese propósito de la sociedad viene a civilizar a la sociedad. Antes de que, cuando el hombre no había descubierto la gran ventaja que da la cooperación social, pues era un animal salvaje que se peleaba con otros animales para conseguir lo poco que existía, ¿verdad? Entonces, las relaciones no eran amistosas, sino todo lo contrario. Un grupo trataba de robarle a otro grupo o despojarlo de lo que ese otro grupo había cazado o había conseguido de alguna manera. Como hace un animal que le va a robar la presa a otro que la cazó. Digamos, si se descuida, exactamente, éramos iguales. Era un saqueo. Era un saqueo. Y como no entendían, honraban, es decir, consideraban que eso era una gran cosa. Era el más... saquear, pillar, digamos, declarar la guerra, declarar la guerra es avisarte que te voy a saquear si logro ganarte, ¿verdad? Ese es el asunto. Y naturalmente eso no ayudaba a que el hombre prosperara. Una vez el hombre entiende que por medio de la cooperación social va a estar mejor que por medio del saqueo, entonces abandona el saqueo. De hecho, el principio moral de la cooperación social es respetar la vida y la propiedad del otro. Y entonces empezó a establecer una sociedad que se vuelve una sociedad ética, que es civilizada. Por eso es que la palabra civil
es sinónimo de cortés. Y entonces, lo primero que aprende el individuo es que tiene que usar su razón para descubrir qué es aquello que puede ser de valor para otros. Porque lo que va a hacer al producir e intercambiar es agregar valor, tanto para el que está comerciando con él como para él. Y eso es el fin primordial de toda empresa, el agregar valor, que en términos más sencillos se dice es lucrar, ¿verdad? El afán de lucro. Ese es el propósito verdadero y moral de toda empresa. El lucrar, el producir lucro, el producir ganancias, lo que quiere decir es que lo que estás produciendo agrega valor para los demás. Ahora, ¿cómo cambiar los mitos o cuáles son esos mitos que hay alrededor y cómo rebatirlos en cuanto a que si alguien es moral no va a tener éxito en los negocios? Porque muchas veces se dice, es que este es muy tonto. Tonto puede ser, pero eso no quiere decir que sea moral. Exactamente, tú dices, es muy tonto porque es honesto. O es muy tonto porque no se aprovecha, entre comillas. Uh-huh. Entonces, así es. Sin embargo, muchas veces se habla que un empresario que no hace trampa no avanza. Sí, ese es un error. Una cosa muy importante, digamos, en el mercado es tu reputación. Y naturalmente, si tú empezás a hacer trampa, pues se va a regar entre tus probables clientes la noticia de que sos tramposo. Y entonces esos probables clientes se van a quedar solo en eso, en probables, porque nunca van a ser tus clientes. Por eso es que es muy importante ser honrado y ser responsable. Es decir, si tú ofreces algo, cumplís. Ese es uno de los hechos que observamos, por ejemplo, en los negocios en Internet. Cuando tú compras en Amazon, por ejemplo, tenés la certeza, porque Amazon ya hizo esa reputación, de que te van a dar el producto por el que estás pagando. Y no solo eso, que si lo devolves, te lo cambian. Porque son responsables, se preocupan mucho en esa reputación, esa imagen. ¿Qué hubiera pasado si Amazon empieza a recibir órdenes y no cumple? Nunca hubiera llegado a ser lo que es. Claro, no hubiera crecido lo que creció. Nunca, porque inmediatamente se empieza a regar la voz de que ahí te estafan. Y claro, caerá alguno que otro, pero nunca va a llegar a ser lo que es Amazon. Entonces es muy importante en el mercado que tú seas honrado. Y que tengas la reputación de honrado, y que tengas la reputación de ser responsable, y que tengas la reputación de ser sincero, de que lo que yo te estoy ofreciendo en efecto es lo que vas a comprar. Porque si yo te ofrezco algo que cuando tú lo compras resulta que te engañé, igual se va a saber y entonces ya no me van a comprar. Otro punto importante es que hablábamos de la cortesía. El mercado nos ha vuelto corteses, porque obviamente, tú vas a tener clientes si los tratas bien. No vas a tener clientes si los tratas mal, ¿verdad? A mí me gusta siempre poner ejemplo a mis alumnos de McDonald's, porque todos ellos van a Mac, yo también. Cuando tú estás llegando a Mac, te abre la puerta una señorita y con una gran sonrisa le dice, bienvenido, pase adelante, que no sé qué. Vas a la que te va a atender, te va a tomar la orden y con una sonrisa te dicen, ¿qué te puedo servir? Si has llegado más de una vez, ya sabe tu nombre. En fin, y el trato es rápido, es eficiente y es cordial. Imagínate que tú llegaras a McDonald's y nadie te recibe, entras, llegas a pedir tu orden y ya te decidiste y empezás a pedirla y la señorita está leyendo el periódico y te dice, espérame un momentito que no he terminado de leer. Entonces no funciona. Eso te lo podrá hacer un burócrata con el que no puedes evitar tener que pasar, por ejemplo. Pero aún los burócratas, mi experiencia ha sido que son amables. Han aprendido, digamos, a atender bien al cliente. O sea, se han civilizado. Y eso se lo deben precisamente al comercio. Cuando hablabas del mercado que nos ha vuelto corteses y civilizados, la sociedad esta cooperación social nos hace civilizados, ¿a qué tipo de mercado te refieres? Bueno, mercado no es un lugar, no es una cosa, sino que es un proceso. Es el proceso de todas las transacciones que uno hace. Ese es el mercado. Cuando tú estás haciendo transacciones, lo que estás tratando es de conseguir algo a cambio de algo que tú das. Es un proceso en donde no interviene la fuerza. Yo no te estoy amenazando. Claro. Yo te estoy seduciendo. Yo estoy tratando de convencerte de que hagas lo que yo quiero que hagas, ofreciéndote algo que espero que tú valores. Entonces es una seducción. Es como cuando te cantineas a una persona, ¿verdad? Tú querés cantinearte, digamos en mi caso, a una patoja para llevarla al cine y salir y pasar un buen rato con ella.
Tengo que seducirla, tengo que prometerle que va a pasar un buen rato, decirle que está bonita, en fin. No puedo llegar como un bestia ahí y con un mazo y decirle, mira, si no salís conmigo te voy a cachimbear. Y que esa es la forma del político, digamos, la forma no del político, sino que el gobierno. El gobierno no te seduce, el gobierno te pone leyes, si no las cumplís, te castiga. Te cae el mazazo, te castiga. Lo que tú decías, bueno, en el mercado nos ha vuelto corteses, por consiguiente no hay fuerza, no hay uso de la fuerza, no hay violencia. No hay violencia. Estos intercambios son voluntarios. Son voluntarios, si tú no querés no participas, si querés haces el intercambio. Es ahí donde estamos hablando de estos empresarios que operan bajo estas reglas. Así es. Sin embargo, hay quienes usan la fuerza a través de sus agentes, y me refiero al gobierno, para obligarnos a hacer intercambios con ellos. Eso ya es cuando ya no tenés un mercado libre, tenés un sistema que es mercantilista, en donde algunos comerciantes sí se alían con gente del gobierno que tiene el poder de usar la fuerza legalmente, y entonces hacen legislación para, por ejemplo, poner aranceles, subirle precio artificialmente a las cosas, evitar que otros puedan competir, y todas esas mañas, pues sí son inmorales. Pero no es el mercado, ¿ves? Sino que es precisamente la fuerza política la que se está metiendo. La fuerza política no debería inmiscuirse en el mercado, así como no se inmiscuye con la religión. Nadie aguantaría hoy en día que venga el gobierno y te diga, tú tenés que ser de esta religión o de esta otra. Lo mandarías por un tubo. Sin embargo, el gobierno se mete en la economía, cosa que no debería hacer, porque con lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Cuando tú decidís practicar una religión, es tu decisión libre y voluntaria de hacer cierta actividad que no daña a los demás. Y cuando tú haces una transacción, es exactamente lo mismo. Tú voluntariamente decidís entrar a cierta actividad que no daña a los demás. Entonces el gobierno no tiene por qué meterse. Solo se mete si tú estás estafando a alguien, sea robándole a alguien, entonces, pero ya no estás actuando dentro del mercado, estás actuando fuera del mercado, estás otra vez siendo como el animal salvaje que está robando. Warren, en un contexto, en un ámbito de un mercado libre en el cual tienes que seducir, tienes que convencer a las otras personas que hagan intercambios contigo, entra el tema de las virtudes. Así es. ¿Por qué las virtudes son relevantes para un empresario si quiere ser exitoso? Bueno, las virtudes realmente podemos hablar de ellas desde dos puntos de vista. Es decir, uno es que una virtud es un hábito de acción que te sirve para alcanzar ciertos valores. Valores, digamos, que son beneficiosos para tu vida. Si el hábito es de ciertas acciones que son dañinas para tu vida, eso le llamamos vicio. Pero la virtud también se reduce a principios, que el principio pues es una abstracción que solo los humanos tienen, porque es una abstracción de causalidad, para que no tengas cada vez que vas a actuar tener que pensar en las consecuencias de esa acción. Ya como principio ya sabes que tal acción causa tales resultados. Y entonces incluso podés describir una virtud en términos muy sencillos, que hace muy clara de qué se trata. Por ejemplo, si hablas de la virtud de la honestidad, ¿okay? Una descripción rápida del principio es no falsear la realidad. Nada más. Porque decir la verdad, para no falsear la realidad, tiene que identificar si a quien le estás diciendo la verdad merece o no saberla. Por ejemplo, si es un delincuente que te está tratando de robar, te para en la calle, te quita la billetera y te dice tiene más dinero, pues no falsear la realidad es saber que con ese no tenés que colaborar. Sería realmente absurdo decir, no, sí lo tengo escondido aquí dentro del zapato, me lo voy a quitar, no, eso no lo haces. La virtud de la racionalidad o de sensatez es precisamente identificar la realidad. Y son parecidas, ¿ves? Pero no son lo mismo. No falsear la realidad, que es la honestidad, tampoco se refiere a cometer un error, que eso puede pasar si cuando estás siendo sensata, te equivocas, cometes un error, pero no estás falseando la realidad. Falsear la realidad quiere decir tratar de hacer creer a alguien que la realidad es de otra manera de como es. Es como pretender algo que no existe. Exactamente. En términos de negocios es si sabes que la persona con la que estás negociando no es honesta, tratarla como que fuera honesta. En términos de política, un error muy grave fue haber tratado a Hitler como que si él fuera una persona honesta, si fuera una buena persona, ¿verdad?
Hasta Time lo sacaron y todo. Eso es falsear la realidad. Porque él no escondió. Hitler fue muy honesto en no esconder sus intenciones y lo que estaba diciendo. ¿Y entonces? Fue el resto del mundo el que falseó la realidad. Y las consecuencias obviamente fueron fatales. Un ejemplo de ser honesto y no falsear la realidad es, por ejemplo, que estableces un plazo de entrega en un producto que sabes que no vas a cumplir porque estás haciendo un mal cálculo y sabes si de antemano. Si sabes que no lo vas a cumplir, estás falseando la realidad. Y entonces no estás siendo honesta. Y luego, con la persona que le estás negociando, si le estás prometiendo, no estás siendo sincera. Entonces ahí también es otra virtud de ser sincero. Sincero es que lo que tú decís es lo que en realidad pasa. Va acorde a la realidad. Los americanos tienen un dicho muy, muy bonito para eso, es I really mean what I say. ¿Verdad? O sea, realmente quiero decir lo que estoy diciendo. Eso es sinceridad. Entonces, y eso es muy importante y era muy valorado antes. Tal vez todavía entre algunos lugares, digamos, un negocio era cuestión de darse la mano y decir, sí, y eso quiere decir que mi palabra es, como dicen, mi palabra es la ley. Si yo digo que voy a cumplir. Porque estoy siendo sincero. Porque estoy siendo sincero y además soy honesto y soy honrado, ¿verdad? Honrado es no perjudicar a otro voluntariamente. ¿Cómo esta virtud de la racionalidad incide en nuestro desempeño de nuestros negocios? Claro. ¿Y qué tan sutil podría ser irracional que creemos que estamos siendo racionales? Ahí te diría, porque a veces... Bueno, yo no lo pondría así. Es que la racionalidad no quiere decir que no seamos racionales cuando estamos razonando, sino que quiere decir que racionalidad quiere decir que estamos razonando bien. ¿Cómo incide la racionalidad en nuestra día a día cuando somos empresarios, cuando tenemos un emprendimiento? Ok, racionalidad a veces parece que es un poco confuso el término, pero es lo mismo que sensatez, o tener buen juicio, o razonar correctamente. Eso es la virtud de la racionalidad. No es ser racional o irracional, eso no es muy claro. Irracional pues son las cosas que no pueden razonar, como una mesa, una piedra, son cosas irracionales. El hombre es racional porque tiene la razón, tiene esa facultad. El problema es si la usa correctamente o no la usa correctamente. O dicho de otra manera, si es sensato o es insensato. En los negocios tiene que ser sensato, tiene que razonar bien, tiene que poder identificar qué bien puede ser de valor para sus futuros clientes y tiene que hacer cálculo económico para obtener lucro, porque si no hay lucro no se puede hacer, no se puede crear. Tú me contabas de que hay algunos empresarios que acuden a personajes místicos o que les leen las cartas o algo para ver si se meten a un negocio. Eso es razonar mal totalmente, porque no hay ninguna evidencia que demuestre que existe lo que el místico les está vendiendo, ¿verdad? Entonces están llegando a tomar su decisión completamente en base a un capricho, que puede ser cualquier tontera. Y eso pues, si quieren jugar, digamos, si quieren ir a jugar a Las Vegas y tiran una ficha y si cae cara hago esto y si cae cruz hago otro, pueden hacerlo, pero es un juego. Tanta probabilidad tienen de ganar como si no hubieran tirado la ficha, sino que simplemente se tiran sin pensar a hacer la cosa. Porque no hay identificación de la realidad, no hay razonamiento para tratar de identificar los factores involucrados y relevantes para el negocio en cuestión. Warren, otro de los temas que me gustaría también que hablábamos de la racionalidad, obviamente es identificar esos factores, es como cuando hablamos de tener los ojos bien abiertos para ver las oportunidades, así es, innovar en lo que estás haciendo, y es ahí donde razonar bien, ser sensato, identificar esos factores. Ahora, hablaste respecto a la producción, claro, y hablaste del intercambio. Así es, y la producción es la virtud en términos del mercado más importante, porque esa es la aplicación de la virtud de la racionalidad a crear valores, ¿verdad? Valores materiales. Y yo aquí voy a seguir el pensamiento de Rand en decir que todos los valores son materiales, porque cuando tú decís, bueno, hay valores espirituales, en realidad esos valores espirituales se convierten en materiales en el momento en que se hacen asequibles a los demás. Por ejemplo, las ideas que tú tenés
se vuelven materiales cuando están en un libro, una materia. Y es cierto que lo que estás aprendiendo o consumiendo no es el libro per se, las hojas, sino que el contenido del libro, pero no hubiera sido posible si no se vuelve algo material. Si no es tangible. Si no es tangible, como el libro. claro. O por ejemplo, escuchar una música. Escuchar una música. Ejecutar si no se ejecuta, si no se hace, no se materializa, que se no la puedes, en partituras y no todo la puedes disfrutar. Entonces siempre estás produciendo bienes materiales. Y los servicios pues también son materiales, es decir, aunque hablamos de bienes inmateriales, como diciendo el servicio, en realidad son materiales, porque el que te está peinando, ¿qué peina? ¿Verdad? Peina tu pelo y te lo deja de alguna manera, es como una producción cuando tú estás haciendo un vaso, y el resultado en el que hizo el vaso es el vaso, y el resultado del peinador es tu pelo, como quedó, o sea que siempre es material. Entonces la producción es la virtud principal, porque es precisamente para el mercado, es la creación de riqueza. Lo que la gente no entiende, o la mayoría de la gente no entiende, es que la riqueza es un producto de la mente del hombre. Es decir, es producir bienes que sean demandados. Si producís bienes que no son demandados, entonces lo que producís son basura. Tiene que utilizarse bien tu juicio, tu razón, para producir bienes demandados. Y la riqueza no se distribuye, como piensan muchos, ¿verdad? Así los políticos creen que el asunto es distribuir la riqueza, los socialistas creen que el asunto es distribuir la riqueza. Hoy veía yo un post en donde estaba un rótulo que decía el 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza. Y es muy común esto. Sí, y eso no es correcto, porque la riqueza no se distribuye, la riqueza se produce, y se produce en todas las fases de la producción. Es decir, por ejemplo, si yo voy a producir un edificio, entonces tengo que comprar el hierro para el edificio. El que me vende el hierro, él está lucrando en ese negocio. Yo no tengo por qué distribuir riqueza ahí, yo ya le pagué a él, él produjo su riqueza y me da a mí algo para producir riqueza, que es el hierro. Luego yo contrato a los albañiles para que ellos levanten las columnas y los armadores y todo del edificio, y yo les pago por eso. Entonces en ese momento ellos están creando riqueza, claro. Están creando riqueza para ellos y también para mí, porque ellos están creando el objeto que yo voy a poder intercambiar después. Entonces en todo el proceso, toda la cadena, todo lo que hemos hecho es crear riqueza. Y en el momento en que yo tengo el edificio para venderlo, tengo que crear riqueza. Es decir, yo tengo ya un bien demandado, pero desde el punto de vista de capital yo estoy endeudado, ¿verdad? O sea, todavía no he recuperado ni he lucrado hasta el momento en que lo vendo, y el que lo compra está obteniendo algo que él valora, lo enriquezco a él, pero me enriquece a mí porque me está dando ya mi lucro. En todo el proceso lo que hicimos fue crear riqueza. Entonces lo que deberían decir esos posts no es que el 1% tiene la riqueza del mundo, sino que el 1% produce la riqueza del mundo, mientras que el resto no está produciendo. Y no está produciendo por muchas razones, principalmente son políticas, porque los políticos no los dejan. Porque no pueden, que es lo que hemos siempre nos hemos cuestionado, por qué un guatemalteco en otro país como Estados Unidos produce tanta riqueza, claro, versus aquí en su propio país. Sí. Ahora, Warren, ¿cuál es la diferencia entre la productividad, que es la que estábamos hablando ahorita, de aplicar la razón para producir bienes y servicios demandados, con la laboriosidad? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia entre ambos? Sí, hay una diferencia. Es decir, la laboriosidad quiere decir ser diligente y trabajador. Pero tú puedes ser diligente y trabajador, que es una gran virtud, pero no producir una gran cantidad de riqueza, porque eso va a depender de dos cosas, de tus habilidades, no, en realidad de tres cosas, de tus habilidades, de tus intereses y del mercado, ¿verdad? Porque puede ser que tú seas una persona que le interesa ocupar su tiempo en algo que no es tan demandado en el mercado. Por ejemplo, sos un músico de música clásica. El mercado demanda otro tipo de música. A la gente le gusta, qué sé yo, reggaetón y esas cosas. Pero para ti es muy importante especializarte y hacer tu música clásica. Entonces estás
dispuesta a utilizar tu tiempo, aunque el lucro sea menor, ¿me explico? Pero eso quiere decir que en términos de productividad para el mercado no son siendo tan productivo como el que produce reggaetón. Porque tiene mayor demanda. Porque eso tiene mayor demanda. Pero en términos de laboriosidad, sí, porque tú te esforzás y trabajas tanto como trabaja el otro. Y es importante que tengas esa virtud, porque si sos holgazán, no vas a producir ni riqueza, ni siquiera la que te interese a ti para poder vivir, porque el músico, digamos, en cierto sentido sí está produciendo mucho lucro, pero solo para él, porque está haciendo lo que él quiere hacer con su vida, ¿me explico? Sí. ¿Verdad? Y entonces está pagando por eso, con tener menos dinero, digamos, de lo que tiene el otro. No es lo mismo la laboriosidad que la productividad. No. Pero obviamente se necesita ser laborioso si se quiere tener ser productivo. Sí, así es. Pues Warren, hemos terminado. Nos mandaron una pregunta que creo que es tema para un programa, que es el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad o la realidad? Si es lo mismo y si es solo una percepción. Sí, podemos hacer un programa de eso, pero solo para que no se vaya con la duda, con la horrible duda, ¿verdad? En realidad, la verdad es una cualidad del juicio. Y juicio aquí no me refiero a pensar, sino que el juicio me refiero a una proposición que uno hace sobre algo. Cuando yo digo, por ejemplo, esta mesa es de madera, por ejemplo, estoy emitiendo un juicio, que es un juicio categórico, estoy diciendo que es algo. Y ese juicio puede ser verdadero o falso. Si en realidad es de madera, es verdadero, y si no lo es falso. Entonces, solo los juicios pueden ser verdaderos o falsos. No tiene sentido el término verdad fuera de ese ámbito. No existe una verdad ahí como que fuera algo platónico que vas a alcanzar, eso no existe. La verdad es que tu juicio corresponda con la realidad, con las cosas que existen. Y falsedad es cuando no corresponde con las cosas que existen. ¿Y la percepción es parte de la elaboración de ese juicio? La percepción, no sé qué quiso decir con eso, pero la percepción es lo que nosotros captamos por medio de nuestros sentidos. Y entendiendo percepción como eso. Como eso, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a corroborar yo si es de madera o no? Pues tengo que acercarme y tocarla y verla y examinarla, eso es perceptual. Y en ese sentido, pues sí, la percepción me sirve para corroborar si es verdadero o no verdadero mi juicio. Y todo juicio eventualmente lo tengo que reducir, o sea, regresar hasta el nivel de percepción. Pero, si es que a eso se refería. Claro. Si se refiere a interpretación de la realidad es otra cosa. Ese ya es otro. Ese es otro tema. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Warren. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Gracias por compartir nuestra transmisión. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.